Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jaime Andrés Castaño y vamos a resolver un problema relacionado con transformaciones lineales. Bueno, primero hay que entender lo que significa una transformación lineal y qué se tiene que cumplir. Vamos a recordar del curso de matemática fundamental. Aquí vamos a hacer un pequeño recuerdo, un recorderis. De la matemática fundamental se estudió el concepto de función. Cuando ustedes tienen una función, ustedes tienen una relación entre un conjunto llamado dominio y un conjunto llamado codominio. La idea con las funciones es que sean unas relaciones muy especiales. ¿Por qué? Porque resulta que lo que interesa es que los elementos y todos los elementos del dominio se transformen en uno y solamente un elemento en el codominio. Cuando ustedes trabajan funciones en matemática fundamental, ustedes trabajan funciones cuyo dominio y codominio son subconjuntos de números reales. Por eso se dice que ustedes trabajan funciones reales en matemática fundamental. Ahora bien, ¿cómo se hace para que un número en el dominio se transforme en un elemento y solamente un elemento en el codominio? Pues ahí lo que se está buscando es utilizar una regla o una fórmula, podría verse de esa manera, en donde los elementos que son introducidos en la fórmula se transformen en otros. Por ejemplo, ustedes tienen el elemento, la función dada por la expresión matemática 2x más 3. En ese caso, cuando ustedes tienen un 2x más 3, esa es la manera como se va a transformar los elementos que ustedes van a reemplazar en la variable x. Es como un dato de entrada, ustedes hunden enter y simplemente se transforma en otro elemento. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar la imagen de menos 5, lo que significa es que el elemento menos 5 se va a reemplazar por la x y va a quedar 2 por menos 5 sumado con 3. Es decir, menos 10 más 3 es igual a menos 7. Entonces en este caso la imagen respectiva de menos 5 es menos el 7. Entonces de esa manera ustedes observan que las funciones establecen relaciones entre números, vínculos o establecen una relación entre elementos en el dominio con elementos en el codominio. ¿Listo? Ahora, estos son conjuntos de números reales. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos al álgebra lineal? En el álgebra lineal nosotros nos vamos a encontrar con funciones ya no entre conjuntos de números reales y reales, sino entre espacios vectoriales. Se supone que a este punto del curso tú ya debiste estudiar el concepto o las estructuras denominadas espacios vectoriales. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este caso ya no vas a establecer relaciones entre conjuntos de números. También podría ser, habría que determinar si un conjunto de números determinado es un espacio vectorial. Entonces lo que va a pasar es que ahora el dominio va a ser un espacio vectorial E, llámelo E, y el codominio va a ser un espacio vectorial que vamos a llamar F. Entonces por eso aquí digamos cambia un poco el nombre, el sentido. Entonces tenemos relaciones entre espacios vectoriales y ahora lo que vamos a hacer es por la notación que se utiliza en estos cursos, ya no vamos a llamarla así con letra minúscula, es simplemente un formato, no es que sea obligado llamarlo como lo voy a llamar, pero ustedes podrían utilizar la letra T para hablar de la transformación lineal entre el espacio vectorial E y el espacio vectorial F. Pero quiero hacer aquí una aclaración porque resulta que al ustedes trabajar espacios vectoriales ustedes tienen que una suma que es para el espacio vectorial E y un producto por escalar para el espacio vectorial E. Y resulta que los elementos de ese espacio vectorial van a ser transformados a través de una regla, una fórmula, como ustedes lo quieran ver, en un espacio vectorial, en elementos de un espacio vectorial F, con una suma. Voy a colocar aquí esta suma, pero voy a colocarle aquí sub F para que se entienda que es la suma en el espacio vectorial F. Entonces aquí también voy a colocarle E y a este producto le voy a colocar un E, ¿sí? Ahora usted hubiera podido decir, no, profe, yo no quiero, por ejemplo, esta F, sino que quiero representarla con una suma y un circulito para denotar y evitar mejor subíndices. También está en todo su derecho de hacerlo, no hay ningún inconveniente. Entonces sería la suma de F
y el producto por escalar en F, ¿sí? Pero deben tenerse en cuenta que si nosotros somos muy conscientes de lo que es un espacio vectorial y que cada espacio vectorial tiene una suma y un producto por escalar, nosotros nos podríamos evitar escribir este formato con estos signos de operación y podríamos decir sencillamente del espacio vectorial E en el espacio vectorial F. ¿Listo? Esto es una función, pero resulta para que esta función pueda navegar en el mundo de las transformaciones lineales se tienen que cumplir dos cosas, dos condiciones. La primera, la transformación lineal 1, la primera propiedad. La primera propiedad es una identidad y dice lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes extraen del espacio vectorial E dos elementos. Fíjense porque la ruta que estoy indicando acá es la misma que ustedes van a emplear para el problema que vamos a resolver, que está citado en la parte izquierda. Ustedes van a tomar dos elementos, U y B. Entonces al tomar dos elementos U y B, ustedes lo que van a hacer es hallarle la imagen a cada uno de ellos. T de U, la imagen a cada uno de ellos. T de U, y van a tomar y también van a calcular T de B. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes calculan esas dos imágenes, ustedes podrían sumar esos dos elementos. Pero observen lo que va a ocurrir. Este T de U, el T de U, ya es un elemento que hace parte de ¿dónde? Del espacio vectorial codominio, ¿sí ven? De F, porque ya es la imagen como tal. Entonces, estos dos elementos hacen parte de ¿dónde? Pertenecen al espacio vectorial F. Entonces, claro, en F ustedes los pueden sumar, pero pues yo no quise mencionar la suma de F de esta manera, sino que sencillamente voy a simbolizarla con la letra E, el signo de suma normal. Entonces, yo lo que voy a hacer es validar, voy a sumar estos dos elementos que ya están en F y voy a calcular T de U más T de B, ¿sí? Esta es la manera como yo voy a proceder para el ejercicio. Entonces, esto pues va a dar un resultado, ¿sí? Esto dará un resultado. Ahora bien, por otro lado, voy a tomar estos dos vectores que tomé en E y los voy a sumar, ¿sí? Y yo los sumo, pero yo los voy a sumar ¿en dónde? En E. Y cuando yo los sumo en E, estoy utilizando la suma en el espacio vectorial E. Eso sí es muy importante que lo tengan presente. Cuando lo sumo, entonces yo a esta suma, a este resultado, yo sí puedo coger y hallarle la imagen ya a este nuevo resultado, a U más B. ¿Sí? Esto va obviamente a dar un resultado ¿en dónde? En F también. Entonces la pregunta es, ¿será que este resultado obtenido de T de U más B es el mismo resultado obtenido de sumar T de U y T de B por separado? Bueno, entonces la primera condición es esa. La primera condición que se tiene que cumplir para que sea transformación lineal es que la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de los dos vectores, T de U más T de B, ¿sí? En vía sumas en sumas. Y en el caso de la segunda propiedad, listo, entonces pilas ahí, ¿no? Interioricen esta propiedad. La imagen de la suma de dos vectores es la suma de las respectivas imágenes de cada vector. Ahora no vaya a pensar, ay, es que profesor, es que me provoca distribuir. Nada de eso, nada de eso. Ahí no es distribución, es la propiedad que se cumple. ¿Listo? Ahora vamos a mirar. Y la segunda propiedad tiene que ver con el producto escalar. La segunda propiedad, aquí ya enuncié la primera, y la segunda propiedad, transformación lineal 2, dice lo siguiente. Vamos a tomar el mismo vector U, pero esta vez uno solo, porque vamos a jugárnosla con la del producto escalar. ¿Qué pasa si tomo a U y le calculo la imagen por la transformación lineal que yo llamé T? Entonces eso me va a dar un valor. Y resulta que yo a ese resultado lo voy a multiplicar por un escalar lambda, que es el mismo escalar que yo voy a multiplicar por U en E. Ya van a entender esto. Voy a tomar un escalar. Recuerde que el producto escalar es otra operación definida en los espacios vectoriales. Voy a hacerlo más bien al contrario para que se entienda mejor. Miren, voy a tomar un elemento en donde, en E, porque recuerden que nuestros elementos van de en F. Entonces, este elemento pertenece a E. Usted le dice, señor espacio vectorial, présteme un elemento. Entonces le dice, tome su U.
Entonces, toma un elemento en el espacio vectorial E, un vector. Entonces resulta que usted a este elemento lo va a multiplicar por un escalar lambda, ¿sí? Y a este usted le va a calcular la imagen. Entonces le va a calcular la imagen ¿a quién? A este nuevo vector, T de U. Y esto pues me va a dar un resultado en el espacio vectorial F, porque ya se transformó en un elemento en F. Ahora, ¿qué pasa si en vez de multiplicar primero por lambda, para luego calcularle la imagen por T, usted mejor dice más bien que le va a calcular la imagen a U, ¿sí? Primero, ¿sí? Le calcula la imagen a U y cuando ya este elemento esté en F, usted lo multiplica por lambda. Entonces, T de U. La pregunta es, ¿será que este resultado es igual al segundo resultado, al primer resultado obtenido? ¿Será que esos dos resultados son iguales? Entonces la segunda propiedad dice que si usted verifica que la imagen de un múltiplo escalar de un vector es igual al múltiplo escalar de la imagen del vector, entonces se cumpliría la segunda propiedad, lo cual garantizaría que al cumplirse propiedad 1 y propiedad 2, entonces la función entre espacios vectoriales va a ser denominada una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar en el caso que yo tengo citado acá de la función, vamos a mirar si, como para exhibirlo numéricamente, a lo que me estoy refiriendo, Entonces, en este caso, la función que yo definí de x en y fue la fórmula que yo le di allí a usted, 2x más 3. Entonces lo que hace es que toma un x y su imagen, f de x, es igual a 2x más 3. Vamos a tratar de, digamos, ilustrar la propiedad número 1 de transformación lineal. Yo sé que esto no va a dar porque de pronto estamos en una función real, pero quiero que ustedes observen lo que va a pasar. Voy a hacerlo con números. Recuerden que yo tomé inicialmente dos vectores, el u y el b. ¿Sí? No lo olviden. Yo tomo dos elementos en el dominio. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, dos números. Entonces voy a tomar, por ejemplo, el 5 y voy a tomar, por ejemplo, el 2. ¿Qué es lo que hago con cada uno de esos números? Con cada uno de esos números lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar y le voy a calcular la imagen a 2. Entonces f de 2. Y f de 2 es igual a 2 por 2, 4, más 3, 7. Y luego le calculo la imagen a 5. Entonces f de 5 sería 2 por 5, 10, más 3 es igual a 13. Entonces, ¿yo qué hago con estos dos elementos? Voy a calcular esta primera parte, la suma de las imágenes. Entonces, cuando calculo f de 2 más f de 5, este resultado va a ser igual a 7 más 13 es igual a 20. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la primera parte o una parte de la identidad. Ahora, la otra parte de la identidad que dice, bueno, ¿y qué pasa si en vez de mandarlos por separado, los sumamos primero a los dos elementos? Entonces la suma entre el 5 y el 2 es igual a 7. ¿Sí ven? Es igual a 7. Y ahorita lo que vamos a hacer es calcularle la imagen ¿a quién? A 5 más 2, que es lo mismo que calcularle la imagen a 7. Entonces cuando le calculamos la imagen a 7, 2 por 7, 14, más 3 es igual a 17. Observen que en este caso era evidente que el resultado no se iba a dar. Este resultado obtenido no es el mismo resultado obtenido de la primera parte de la identidad. Entonces, estoy simplemente ilustrando con un ejemplo numérico lo que debería darse en los espacios vectoriales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una muestra de cómo se va a dar el problema en el escenario de los espacios vectoriales a través de las transformaciones lineales. En este primer video te estoy mostrando el concepto de transformación lineal y estoy exhibiendo con un ejemplo numérico la idea de lo que se debería de probar ya en los espacios vectoriales. Entonces, en un próximo video, ahorita sí le vamos a dar solución a este problema que está dado de R3 en R2 y vamos a verificar las propiedades de transformación lineal si es que se cumple. ¿Listo? Entonces,
Los espero en el próximo video para que chequeemos este ejemplo. ¿Listo? Nos vemos. Chao, chao.